Muy buenas tardes. Hoy, 22 de octubre, como desde hace 89 años, la asociación cumple años. Cumplimos años acompañando al museo en todas sus actividades, acompañándolo y llevando adelante sus exhibiciones. Y esto sería imposible si no fuera por la presencia de ustedes, los socios, que nos permiten este acompañamiento. Queríamos entonces festejarlo con ustedes, queríamos festejarlo apreciando, conociendo, introduciéndonos en las obras, en alguna de las obras del Museo Nacional de Bellas Artes. Para este evento elegimos 3 obras que están viendo ustedes en pantalla y fundamentalmente queremos entonces en esta celebración acercarles y aproximarles 3 obras distintas de 3 momentos distintos de la historia del arte para que podamos seguir disfrutando de las maravillas que nos ofrece nuestro museo. Y como hace en esta imagen, como hace 2 primaveras atrás, Muy buenas tardes. Hoy, 22 de octubre, como desde hace 89 años, la asociación cumple años. Cumplimos años acompañando al museo en todas sus actividades, acompañándolo y llevando adelante sus exhibiciones. Y esto sería imposible si no fuera por la presencia de ustedes, los socios, que nos permiten este acompañamiento. Queríamos entonces festejarlo con ustedes, queríamos festejarlo apreciando, conociendo, introduciéndonos en las obras, en alguna de las obras del Museo Nacional de Bellas Artes. Para este evento elegimos 3 obras que están viendo ustedes en pantalla y fundamentalmente queremos entonces en esta celebración acercarles y aproximarles 3 obras distintas de 3 momentos distintos de la historia del arte para que podamos seguir disfrutando de las maravillas que nos ofrece nuestro museo. Y como hace 2, en esta imagen, como hace 2 primaveras atrás, al igual que en esta primavera del 2020, 2 primaveras atrás, una imagen del museo justamente en los tiempos de hoy, en los tiempos de primavera. Vamos a abordar el museo, vamos a ingresar al mismo, nos vamos a meter en su hall central, allí vamos a tomar el camino, no de la escalera, sino vamos a cruzar este hall. Esta imagen es una imagen bastante reciente de cuando se produjo en el Museo Nacional de Bellas Artes el festejo el cumpleaños de los 100 años de León Ferrari. Decía, vamos a tomar hacia el fondo, vamos a doblar hacia la derecha y por la planta baja vamos a acercarnos a la sala del impresionismo, la sala 14 que está en la planta baja, una sala que en general, en lo personal y junto con mucha otra gente, nos gusta visitar cada vez que vamos a ver cualquier exhibición que se produce en el museo. Allí, una sala llena de colores, llena de vitalidad. Qué agradable, qué amigable, qué placentero que es pasear en el museo en las salas de la obra impresionista. Allí entonces estamos y allí nos vamos a dirigir para introducirnos en este espíritu festivo, en este espíritu placentero, en este espíritu que hace al mundo del impresionismo en donde verdaderamente siempre hay algo bueno, siempre hay algo placentero para festejar. Introduzco entonces en la sala de impresionismo con una obra que no es del museo, pero que sí me parece que comunica claramente de qué va este movimiento. Y ahora sí, entonces, nos vamos a acercar a nuestra primera obra, que no es otra que el retrato de Edouard Manet que va a realizar sobre Ernst Hochet y su hija Marta, una obra de 1876, una obra que está en el fondo, cuando accedemos de la sala del impresionismo, una obra que nos llama poderosamente la atención. Digo, a mí me llama mucho la atención, pero tal vez no sea la obra más famosa del impresionismo del Museo Nacional de Bellas Artes. La obra más famosa es esta, La ninfa sorprendida, una obra importante realmente dentro de la producción de Edouard Manet, pero que nos pareció que es siempre citada, siempre evocada, siempre analizada y que en este caso bien valía abordar
otra obra que fuera no tan tradicional de este artista. Digo, Edouard Manet, un artista famoso en la historia del arte por sus escándalos, famoso en la historia del arte por que el público, ¿sí?, se va a conmover, se va a escandalizar, va a haber siempre notas en contra de este artista. Uno de los escándalos que va a protagonizar Manet, particularmente el segundo de los escándalos de 1865, tiene que ver con esta obra que se llama La Olimpia, que fue pintada 2 años antes, pero que fue presentada en el salón y que la gente, es entendible, se escandalizó porque representaba fundamentalmente una muchacha que exhibía no solamente sus atributos, sus bellísimos atributos físicos, sino también que exhibía públicamente su condición de prostituta. Entonces, esta idea, ¿sí?, esta idea planteada a través de una composición, una alusión mitológica, muy poca ropa, apenas un pequeño moño en el cuello, joyas, zapatos y fundamentalmente una mirada un poquito desafiante, una mano que se ubica exactamente en el lugar del sexo y una mujer afrodescendiente que exhibe un ramo de flores, que lo exhibe de frente y que también marca esta cuestión que tiene que ver con que es una muchacha en disponibilidad de ofrecer sus atributos. Esa presencia del ramo de flores, puesto de esa manera, la presencia del gato a la derecha, negro, crispado, en tensión, también seguiría trabajando o también seguiría desarrollando la idea de la exhibición a la prostitución o el ofrecimiento de la prostitución. Pero desde el punto de vista compositivo y pictórico, el cuerpo muy claro justamente de la Olimpia, las cobijas claras que no contrastan con las sábanas blancas, todo ese ensamble cromático también era motivo, si se quiere, de alarmas, motivo de escándalo para la gente que sabía o para los críticos de arte. La Olimpia entonces, producción de Manet, era un escándalo tanto desde el punto de vista de contenido como del punto de vista de forma. Vayamos entonces a Joyedé. Una obra bien diferente de la Olimpia que veíamos recién. Una obra que parece hecha tal vez por otro artista, pero no, es el mismo Manet. Es el mismo Manet que ha desarrollado un estilo diferente, más influido por otros de sus jóvenes amigos impresionistas, un Manet que trabaja sobre las prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con el ocio, que tiene que ver con el tiempo libre. Joyedé, que está sentado al aire libre, tomando probablemente una copa, algún refresco, porque parece un vino, pero la presencia de un sifón no nos deja confundirnos, y una hija que está ubicada en el segundo plano, una hija cuyo rostro muy simplificado, cuyo cuerpo muy simplificado parece prácticamente una mancha. Sin embargo, Joyedé está vestido de verano, probablemente por el tipo de mesita en donde él apoya su codo, esté en un lugar público y ha sacado a pasear justamente a su perro. Decía, es un retrato el de Joyedé, pero no ha sido el único retrato que Manet ha realizado. Me parece fundamentalmente posible hacer una pequeña comparación entre la obra de Joyedé y otro retrato prácticamente del mismo año, un año antes, que Manet había realizado sobre el extraordinario poeta Stéphane Mallarmé. Esta obra que él había realizado justamente a partir de una amistad que se había producido entre ambos, una amistad que se había iniciado 10 años antes, en donde los ambos, poeta y pintor, se habían conocido fundamentalmente a partir de la traducción del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, de la ilustración de ese poema por parte de Manet, y este retrato estaba directamente vinculado con esa extraordinaria obra que va a escribir Mallarmé, que se llama La siesta de un fauno, que también va a ser ilustrada por Manet, ¿sí?, en el año 75, pero que además contaba con una práctica
desde hace años que se juntaban muy periódicamente a hablar de arte, de estética, hablar también de literatura y, ¿por qué no hablar de algo que era una afición para ambos? Los gatos, por un lado, y, por supuesto, los cambios en el desarrollo de la industria de la indumentaria femenina. Tenemos que pensar que en estos años, 1875, ya estaba claramente desarrollada no solamente la industria femenina, sino también nuevos modos de compra, nuevos modos de adquisición y lo que nosotros hoy conocemos como el prêt-à-porter. Para entonces ya existían grandes tiendas, las mujeres iban a comprar sus vestidos inspirados, muchos de ellos, en la clase gobernante, en la aristocracia, inspirados incluso en los grandes modelos como habían sido 10 años antes la emperatriz Eugenia de Montijo, e inspirados también en modelos, en catálogos que para los impresionistas van a formar parte de su universo. Decía entonces que es un retrato claro, luminoso, es un interior, considérenlo, mucho más cercano al retrato de Joyedé, un retrato que gustaba mucho a Mallarmé y que su familia lo va a mantener en su casa hasta bien avanzado el siglo XX. Pero volvamos al retrato que nos convoca hoy, volvamos al retrato de Ernst Joyedé y vamos a aprender un poquito más acerca de cuál es la actividad que Joyedé venía desarrollando. Él está desarrollando... Él es un profesional de la bolsa, él es un corredor de bolsa y él se ocupa, de hecho en eso basa su patrimonio, de llevar adelante inversiones. Joyedé es un hombre muy querido por los impresionistas, muy querido, y sin embargo algunos impresionistas cuando retratan la bolsa no la ven con una actitud tan positiva. Fíjense ustedes, este es el caso de Edgar Degas. En su obra Retratos de la Bolsa, prácticamente de un año antes, muy, muy cerquita de la obra de Joyedé, que es tan bonachón, tan relajado. Fíjense que cuando Degas representa estos retratos en la bolsa, son gente vestida de oscuro, bastante circunspecto. Hay como un ambiente de secretos, pero antes que eso, notas en el diario hablaban de la bolsa un poquitito escandalizadas. La bolsa, una arquitectura reciente, una arquitectura que se había cambiado fundamentalmente con la Reforma de París, una reforma que se había empezado a desarrollar apenas algunos años antes, hacia 1853, que va a suspenderse a 1870, pero que luego la Tercera República va a retomar. Decía, la arquitectura de la bolsa, y ese era uno de los motivos de escándalo, parecía más la arquitectura de un templo, el templo del dinero. Y en esta idea escandalosa del templo del dinero como la bolsa, la va a representar Degas. Fíjense ustedes cómo las situaciones que se van a plantear, último plano, dos personas secreteando, primer plano, dos personas pasándose una información, un plano medio en donde otra vez hay información y todo es en términos de secretos, todo es en términos de oscuridad, todo es en términos de algo que se maneja, ¿sí?, a discreción. Y esa imagen es completamente distinta en el caso de Joyedé. Joyedé es un hombre abierto, su lenguaje corporal es exhibido, su imagen es la de un hombre franco, es cierto, está vestido con un sombrero, pero bien frontal, tanto él como su hija, como un burgués más. Es un hombre entonces, como les decía, retratado con amistad, retratado con simpatía. ¿Por qué? Porque este hombre era un notable coleccionista de obras del impresionismo, era tal vez un hombre que tenía la colección más importante de ese tiempo de obras de Monet, estamos hablando de Manet, pero de obras de Monet. Él estimulaba, él protegía a sus artistas impresionistas y entonces por eso se va a realizar ese retrato de tanta bonomía y de tanto placer.
Decía entonces que el universo de los retratos en el mundo del impresionismo tiene una tradición bien importante, bien profunda y bien desarrollada. En el caso de Manet va a haber un retrato que un artista que exponía con los impresionistas, pero cuya obra en general no se la considera dentro de esta tendencia, que se llamó Henri de Fontaine-Latour, que les comento entre paréntesis que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una buena cantidad de obras, por lo menos media docena de obras de Henri de Fontaine-Latour, y siempre vale la pena, otra vez digo, ir a visitarlas. Están expuestas muy cerquita de la ninfa sorprendida. Decía, Henri de Fontaine-Latour desarrolla una serie de retratos inspirados en el siglo XVII holandés, retratos colectivos, retratos que tienen que ver con homenajes, y en este caso el homenaje particularmente es a Manet. En él vemos a Manet en el centro, sentado con las piernas abiertas, teniendo su paleta, pintando, observando a un joven que está sentado en una silla azul, que lo vemos perfectamente, y quienes rodean, ¿sí?, a este artista. Bueno, otros artistas, Otto Scholderer, un pintor impresionista alemán, a su lado Auguste Renoir. ¿A quién está pintando? Bueno, ni más ni menos que a Zacarías Astruc, un artista, un pintor también, pero que se dedicaba a la literatura y a la crítica, y que va a realizar una buena cantidad de críticas a favor del proyecto impresionista. Continúan en este retrato colectivo Edmond Maître, un músico que también usaba de acompañar a los impresionistas, el integrante que va a morir en 1870, fíjense ustedes, en un retrato de ese mismo año, apenas un tiempo antes de su desaparición en la Guerra Franco-Prusiana, que no es otro que Frédéric Bazille, y cerrando el grupo, Claude Monet, el llamado jefe del movimiento impresionista. La idea de jefe lo vamos a dejar para discutir en otra clase y en otro momento. Entonces, integrantes del impresionismo rodeándolos en un estudio. En ese estudio a la izquierda podemos ver una mesa con modelos de representación. Atrás, en el fondo, el marco de un cuadro que enmarca el rostro, como vimos recientemente, justamente de Renoir. ¿Y qué es lo que está pintando? Bueno, pues bien, está pintando este retrato de Zacarías Astruc. Un retrato que va a realizar algunos años antes, justamente Manet. En el anterior caso hablábamos de Fontaine-Latour. Decía, un retrato que va a realizar Manet justamente de este crítico, de este hombre que apoyaba las lides del impresionismo, y lo va a realizar inspirado en la obra de Tiziano, La Venus de Urbino. Una obra cuya composición parecen manejarse en simetría. Fíjense ustedes, La Venus de Urbino, extendida, un tema también para hablar, o sea, acerca de la mano que era exactamente la misma mano que habíamos visto anteriormente en la Olimpia. Decía, Venus de Urbino, primera mitad del siglo XVI, Venecia, esa Venus que aparece representada con un fondo oscuro y al costado, a la derecha de la composición, un espacio que se abre. No nos vamos a detener en qué es ese espacio, qué connotaciones tiene, porque seguramente ustedes la deben conocer. Pero fíjense ustedes que en esa composición prácticamente en espejo, Zacarías Astruc ubicado en el derecho, ¿sí?, contrastando con un fondo oscuro, y a la izquierda también una representación que aparece en el fondo más allá de esta composición y de este primer plano. En el primer plano a la izquierda, sus notas, sus escritos, sus elementos y un limón, un elemento que aparece constantemente en las naturalezas muertas y sobre las cuales tal vez nos extenderemos un poquitito más adelante. Decía entonces que Manet es un hombre de escándalos, pero también es un hombre de cambios, de homenajes, como veíamos recién de Zacarías Astruc, de evocaciones, de citas, pero también de cambios, de disrupciones y de modificaciones. Por ejemplo, lo vamos a comparar en este caso, dos obras justamente de dos mujeres que aparecen representadas, una a la izquierda de un pintor llamado Lefebvre, otro artista que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, lo pueden ver en la sala de academicismo, en donde
la composición se centra en lo atmosférico. El rostro de una mujer, de la mujer, vestida, abrigada, porque se llama joven con mandolina o invierno, abrigada, ¿sí?, en colores castaños, con un instrumento musical muy nítido en contraposición de todo el ambiente, de todo el espacio, de todo el paisaje que la rodea y que justamente nos está mirando directamente a nosotros y a los ojos. Al lado del mismo año, una obra de Manet, una obra que donde Manet planteará su intención de romper con la formación, romper con lo heredado, romper, por supuesto, con la academia. Fíjense ustedes que aparece representada esta mujer con abanico, que no es otra que, ¿sí?, la pintora Berthe Morisot, que tenía una relación familiar justamente con Manet porque estaba casada con su hermano, era su cuñada. Y fíjense que Manet la representa no solamente vestida de negro y con un fondo castaño, es un interior a diferencia de la obra de Lefebvre, pero que el centro psicológico de la composición, o sea, el rostro de la figura representada, no es otra cosa que estar cubierta con el abanico. Esta idea de neutralizar lo que para la representación pictórica era verdaderamente intocable, lo pone a Manet en un lugar de revolucionario. Y si lo pone en ese lugar de revolucionario, ¿por qué pensar, como dicen algunos teóricos, que este retrato es un retrato inconcluso? ¿Por qué no pensar que él puede representar a partir de elementos básicos de la retratística o a partir de toques muy estudiados, muy pensados, ¿sí?, una gran simplificación y una gran, ¿por qué no pensarlo?, camino hacia separarnos del detalle, hacia separarnos de la descripción para quedarnos con notables manchas de color. ¿Cómo se ha formado Manet? Manet se ha formado con un artista académico, por supuesto, que se llamaba Thomas Couture, un artista que había ganado con esta obra de 1848 el Salón. Por eso su familia, que formaba parte de una clase media acomodada y que tenía que ver con la administración pública, le insiste para que se forme con un artista que tenía reconocimiento y que le iba a permitir con el tiempo poder dedicarse justamente a esta actividad. Fíjense ustedes que en el detalle vemos citas, algo que Manet también va a desarrollar, como es el caso de esta mujer de espaldas que está haciendo una cita, fundamentalmente un homenaje a Ingres y su bañista de Valpinson. Couture va a aceptar la formación de Manet siendo un Manet bastante joven y sin embargo cuando Manet empiece a interactuar, empiece a trabajar según el asesoramiento, los conceptos y las ideas que que lo recomienda Charles Baudelaire, se podría decir que automáticamente Thomas Couture deja de permitirle a Manet seguir en contacto con él, deja de hablarle. ¿Por qué Baudelaire empieza a asesorar a Manet? Porque Baudelaire era un hombre que tenía una mirada muy especial acerca de esa reforma de París, esa reforma que, como dijimos, comienza en 1853 y va a continuar prácticamente por todo el siglo XX y también el siglo XX y, por qué no decirlo también, finales del mismísimo siglo XX y seguramente continúe. Decía, en el siglo XIX, en esa reforma que empieza en 1853, se van a empezar a producir, destrucciones prácticamente de la ciudad, que hay que reconstruirla, que hay que reurbanizarla, y allí aparecerán personajes que para Baudelaire son fascinantes y que Manet se obnubila con esos comentarios. Por ejemplo, la gente que hace de su modo de vida recoger trapos para hacer papel, trapos para producir algunos otros elementos, y así es entonces como Baudelaire lo va a influir a Manet en la representación de todo un universo que tiene que ver con esta París que se reforma, un universo de gente que vive de lo que otros tiran,
como es este caso del bebedor de ajenjo o chiffonier o ropavejero, así lo podemos llamar, que va a pintar Manet en el año de 1858-1859. Es una pintura muy juvenil, es una pintura todavía influida por una paleta distinta, pero fíjense qué notable, este chiffonier que está representado con una capa que iba a servir para cubrir su rostro, para no tener enfermedades respiratorias, justamente tiene a su lado una copa de ajenjo, de ahí su título, y en el primer plano una botella tirada. Tiene que ver con la calle, tiene que ver con el consumo de ciertas bebidas que eran bebidas altamente alteradoras del estado anímico y del humor, pero también cierta indumentaria que tiene que ver con los ropavejeros, que entonces eran una actividad bastante desarrollada en París y que va a tener mayor difusión fundamentalmente con la destrucción de la ciudad. Es una obra todavía más temprana que Nuestra ninfa sorprendida. Fíjense ustedes que es una obra que tiene que ver con el presente, con la modernidad, con la actualidad, con hechos que se están produciendo en París. La ninfa sorprendida en ese sentido es una representación que tiene que ver con la mitología y por lo tanto tiene que ver con el pasado, con los modelos heredados, pero Manet va a realizar algunas de estas obras inspiradas en Cristos crucificados o en descendimientos de Cristos, en ninfas que están sorprendidas, pero también va a estar fascinado por la obra de un artista que va a exaltar el presente y la realidad, que se llamó Courbet. Y en homenaje justamente a Gustave Courbet, Manet, en homenaje a esta obra de Gustave Courbet que se llama Sobre Metz en Ornans, una obra que para Manet era absolutamente fascinante, una obra que desarrolla la intimidad de la vida cotidiana, que hace de la realidad el elemento más estimulante y el elemento más atractivo y algo que merezca estar en el mundo de la pintura y en el mundo de la representación. Decía, cuando Manet homenajea a Courbet con su obra El almuerzo en el estudio, también conocida como El almuerzo en el taller, los personajes no tienen vinculación visual. Sus actitudes, sus posturas, cada uno parece estar ensimismado en su propio mundo. Entonces, esa Sobre Metz en Ornans que veíamos recién, en contraposición a este almuerzo en el estudio, bueno, podríamos decir que cada uno, en el caso de Manet sobre todo, realiza un homenaje pero desde su propio tiempo, desde un mundo distinto, desde un cambio parisino distinto, donde el aislamiento, la soledad y el ensimismamiento también se hacen sentir en la composición. Manet también va a realizar homenajes a los artistas del pasado que les parecían más atractivos e innovadores, y es el caso justamente de su realización del Pífano de la Guardia, una obra que, retomando la tradición, ¿sí?, de Le Chiffonier que veíamos recientemente, ni siquiera aparece la representación del espacio. ¿En quién se ha inspirado? Bueno, se ha inspirado en Velázquez, en el gran pintor del siglo XVII español, en su obra El Pablillo de Valladolid, una obra reconocida por su innovación, por su revolución y que obviamente le atrae a Manet y que le permite realizar una pintura en este Pífano de la Guardia, del cual Renoir decía que era plano como una baraja. Volvamos entonces al bebedor de ajenjo, volvamos al chiffonier, esa obra que nos mete en lo contemporáneo, que nos mete en los años 50, en una ciudad que está cambiando, y que se van a producir, ¿sí?, migraciones importantísimas del campo a la ciudad, una ciudad que demanda de gente para trabajar en su reconstrucción, que demanda de gente para trabajar en los nuevos establecimientos que se vayan produciendo, y va a demandar también, y va a crear también un nuevo cosmos social. Fíjense ustedes, también de Manet, El viejo músico, una niñita que pide limosna con un bebé, ¿sí?, aupa, dos chiquitos que parecen muchachitos de la calle, uno vestido de claro y otro vestido de oscuro. El viejo músico, el que da el título a esta composición, que era un modelo de artistas,
artistas que usualmente lo pedían y que con el tiempo, bueno, este hombre va a sufrir algunos problemas personales y también va a participar en tantas obras pictóricas que se va a quedar prácticamente sin trabajo porque ya la demanda se había terminado. La presencia del chiffonier y la presencia, ¿sí?, de un comerciante errante que aparece en el extremo derecho de la composición. Influido entonces por Baudelaire, filósofos mendicantes, este es el mundo que justamente Manet va a desarrollar, mujeres que ingresan en restaurantes, a cantar en restaurantes, a cantar, como esta cantante callejera que no tiene ni tiempo para parar y que va comiendo en su entrada y salida de puertas vaivén, como ustedes pueden ver, va a ir comiendo algunas frutas para alimentarse, pero también esa vida pública que va a traer como consecuencia la Reforma de París, la creación de gran cantidad de plazas, de parques, donde la gente se va a juntar a escuchar música en los ámbitos públicos. Y es el caso de esta obra de Manet, Concierto en las Tullerías, ahí lo vemos, en donde Manet va a volver a representar a sus amigos, digo, en el caso anterior era Fantin-Latour. En este caso lo tenemos a Manet, lo vemos a Zacarías Astruc, ¿sí? Ahí lo vemos a su izquierda al mismísimo Manet, a veces algunos lo confunden con su hermano, el mismo Baudelaire, el poeta, el crítico de arte, el extraordinario Baudelaire aparece en la representación, el músico, amigo de Manet, Offenbach, el extraordinario compositor, Charles Offenbach, y por supuesto a Basile, ese artista que antes habíamos hablado que formaba parte del grupo. Entonces, Concierto en las Tullerías, un concierto cromático, ¿sí?, que se van alternando colores oscuros, negros, un color que ama justamente Manet y que va a representar como homenaje a su amor por las pinturas negras de Goya, colores negros que se irán entonando, engamando, ritmando con colores blancos y colores cremas, los mismos colores o paleta evocativa, si se quiere, de la Olimpia que habíamos visto anteriormente. Pero volvamos a nuestro retrato de Manet. Volvamos a Joyedé, volvamos a trabajar con esta obra y esta idea de la pintura al aire libre que Manet seguirá desarrollando en el funeral. Muchas veces se dice que es el funeral de Baudelaire y que tiene que ver con esta práctica, vamos a decir, de la ida al cementerio. Cementerios, había varios en París, en este caso el cementerio del Montparnasse, y por supuesto, como les decía, la creación de espacios verdes, la creación de espacios públicos, una ciudad de París enmarcada en dos grandes bosques. Al este, el bosque de Vincennes, que en este momento no se ve. Al oeste, frente a nosotros, el bosque de Bolonia o el Bois de Boulogne, y en su extremo, Longchamps. ¿Qué es Longchamps? Ahí tenemos el Bois de Boulogne, ¿sí? Ahí tenemos entonces Longchamps. Longchamps es el espacio de carreras de caballo, porque se crea justamente en este momento en París, ¿sí?, su hipódromo. Un hipódromo al cual Manet va a asistir en esas carreras, va a pintar en esas carreras, porque él amaba pintar a los caballos, que lo va a pintar en varias situaciones y en varios momentos, y que tiene que ver con prácticas sociales. 2 veces al año, para septiembre y para abril, se producían justamente las carreras a la cual toda la alta burguesía iba. Su amor por los caballos no solamente lo llevará a Longchamps, donde se hacía carreras de caballos, sino también a los mismos bosques, el bosque de Bolonia, en donde prácticas de equitación se ponen de moda justamente en este momento del impresionismo, no solamente las prácticas de la equitación, sino también, que era una práctica femenina bastante conocida, sino también mujeres que van a tomar una cerveza. Fíjense ustedes, esta mujer que está leyendo una revista que pertenece al lugar público donde ella está sentada, pero que está tomando una cerveza con guantes, ¿sí? O, del mismo modo que Joyedé lo realiza en el verano,
o prácticas que tienen que ver con apertura de restaurantes, en donde la gente hacía uso de algunos restaurantes al aire libre, como el caso de el Père Latuille, un restaurante en donde vemos a una mujer de cierta edad siendo abordada por un muchacho más joven, con una delantal que parece estar evocando justamente la práctica de la pintura. A la derecha un señor, digamos, un mozo, un asistente, un camarero que no sabe si servir o no el café, una situación en donde esos encuentros y desencuentros humanos para Manet son realmente importantes, y él va a reproducir en restaurantes, en bracerías, como el caso de esta mujer, en el café, familias, cada uno mirando para su lugar, el hombre parece estar hablando, la hija mirando a otro lado, y la mujer de esa familia parece invitarnos a sentar. Nos está invitando a nosotros, espectadores, a sentar, poniendo su mano justamente en la silla. Cortes abruptos, inesperados, para un hombre que está sentado dándole la espalda a esta familia, o gente que va a lugares públicos, algún espectáculo, como es el caso del Café Concert, una creación que está directamente vinculada o que empieza a desarrollarse fundamentalmente a París, en su gran momento en París, con el Segundo Imperio, un lugar en donde se cantaban canciones inventadas, en donde también había lugar no solamente para la danza, para la música y también, ¿por qué no?, para la crítica al gobierno. Entonces, en el Café Concert, pintura también de Manet, ¿sí? Otra obra en el Café Concierto, pintura también de Manet, en donde cada uno de los personajes muy disímiles, una muchachita que está fumando, un hombre que también está fumando, dos clases sociales distintas, unidos por una camarera que está teniendo un pequeño intermezzo. Todos beben cerveza, todos. Y el mismísimo Joyedé, que bebe algo al aire libre, y que también es probable, y esto es el comienzo de ello, el turismo empiece a desarrollarse en ese momento, el desarrollo obviamente de la ida a las playas, ¿sí?, para mejorar la salud, para tomar un poco de yodo. También va a ser el caso de las obras de Manet, fundamentalmente aquella a la playa y esta también en la playa, en donde las parejas tendrán un lugar de importancia. El mundo social de Manet es un mundo complejo, muy complejo, tan complejo como este encuentro de dos personajes que parecen ser marido y mujer. De hecho, la mano izquierda de ambos se une en el centro psicológico de la composición. Recuerden lo que habíamos dicho de Stéphane Mallarmé y el gusto por la moda femenina. Fíjense ustedes cómo la cola de ese vestido de la mujer que está sentada hace sus tablitas, hace un ritmo similar con respecto al asiento en donde está apoyado probablemente el marido. Sabemos quiénes son amigos de Manet. Guillemain, se llama el protagonista, su mujer es una norteamericana. Fíjense que el sombrero de la mujer tiene mucho trabajo, la indumentaria tiene mucho trabajo, porque Manet, como habíamos hablado antes, le da muchísima importancia a la moda femenina. Sin embargo, la tensión que se crea en esas manos que se unen, y se unen las manos que tienen justamente una alianza. Decía entonces, Manet va a morir bastante joven, él va a morir apenas a los 50 y pocos años, y esta sería una de las últimas obras justamente que va a pintar, que es un jardín que él había alquilado con una casa en las afueras de Versalles. Vamos a abandonar momentáneamente esta obra de Joyedé y vamos a ingresar, ¿sí?, en otra de las salas del museo. En este caso, en esta planta baja también, en la sala 19, la sala de arte argentino, la sala de las grandes, las notables obras de arte argentino. Y en esa obra de arte argentino, en esa sala, de arte argentino, nos vamos a encontrar con una obra
extraordinaria, notable, una de las primeras grandes obras o grandes máquinas, como dice Laura Malosetti Costa, del arte argentino. Decía entonces que en este caso, La Vuelta del Malón, de 1892, pintura de Ángel de la Valle, nos va a convocar a nuestro segundo análisis de obra. La Vuelta del Malón es, como les decía antes, el primer cuadro de gran formato que presenta a los pueblos originarios en nuestro país. Es una obra que está realizada, producida especialmente para que la Argentina participe en una feria internacional, en la Feria Internacional de Chicago del año de 1893. En esa feria no solamente se presentaban obras de todas partes del mundo, sino que además se conmemoraba los 400 años del descubrimiento de América. Por lo tanto, la obra va a llevar un mensaje que esté acorde con este proyecto. Entonces, como les decía, por primera vez aparece los pueblos originarios en el país. Esos son los grandes cuadros, como decía recién, grandes máquinas, que debían narrar un poco la historia heroica de nuestro país y que de alguna manera aludieran a un género que tenía que ver con la historia, que tenía que ver con hechos épicos, ¿sí? Historias épicas del imaginario de la construcción, justamente como dice ahí, de nuestra nación. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que nosotros podemos llegar a entender? Que De la Valle presenta una situación que ya ha perdido vigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Los malones no se producían en el territorio argentino, o por lo menos no eran usuales que se produjeran en el territorio argentino desde la campaña al desierto de Julio Argentino Roca, que se había producido en el año de 1879. Muy por el contrario, la obra alude a un momento en donde ya esto es un recuerdo. La presencia, obviamente, de los pueblos originarios, la presencia de esos caballos que vienen cabalgando, que se acercan hacia nosotros, una obra que prácticamente tiene una iluminación. En general se dice que es académica, a mí me gusta pensar que es una iluminación romántica, dramática, intencional, en donde ciertos golpes de luz están ubicados directamente en lugares particularmente elaborados y particularmente pensados. ¿Será entonces el mensaje que quiere plantear este artista la glorificación del programa liderado por el general Julio Argentino Roca? ¿O es el final de un proceso que se ha iniciado en América y que tiene que ver con los 400 años y la llegada de los conquistadores? Estas son algunas preguntas que se nos plantea y vamos a empezar a trabajar introduciéndonos en quién es Ángel de la Valle. Ángel de la Valle es un artista argentino, es un pintor llamado de la generación del 80, participa en este grupo juntamente con Eduardo Sívori y otros artistas de este proyecto. Ellos en general están muy interesados en el realismo histórico, se sienten muy atraídos por esta tendencia y siendo muy jovencito, teniendo apenas 20 años, viaja a Florencia porque claro, en el año de 1872 prácticamente no había en el territorio argentino academias. Solamente los artistas podían formarse en los ámbitos privados, repito, en los ámbitos privados, y entonces él tendrá la oportunidad de viajar a Italia y allí, particularmente en Florencia, se va a formar con este artista, Antonio Chiseri. Antonio Chiseri era un artista florentino que estaba directamente vinculado con el grupo de los Macchiaioli, aunque su estilo era un estilo, como ustedes pueden ver, claramente académico. Vuelve entonces hacia 1883, vuelve después de algunos años, se dedica a hacer retratos, se dedica a hacer pinturas de campo y cuando él vuelve empieza a trabajar en las primeras instituciones, como por ejemplo la Asociación Estímulos de Bellas Artes. Se podría decir que sus primeras obras tienen que ver con escenas campestres, como El Juego del Pato, por ejemplo, algunas obras que están en el Museo Nacional de Bellas Artes, Paisanos, otra obra también de Ángel de la Valle que tiene que ver con el tema del campo, pero la gran obra, la obra en la cual
participa él y trabaja con ahínco y con mucha producción, será La Vuelta del Malón. Una obra, repito, que intenta glorificar las hazañas producidas en el territorio argentino, una obra que va a ser exhibida increíblemente antes de la creación del Museo Nacional de Bellas Artes 4 veces. Por primera vez en 1892, claro, no había un museo, en un negocio en la calle Florida que se llamaba Nochetti y Repetto. En la vidriera de ese negocio va a ser exhibida por primera vez, y esto va a tener mucho éxito porque mucha gente se va a ir agolpando allí. Antes de partir, ¿sí?, a la gran exhibición de Chicago, también será exhibida, luego será exhibido en el pabellón argentino de la Exposición Internacional en Chicago, y a la vuelta será exhibida en 1894 en el Ateneo. Tenemos entonces una imagen de la Florida de ese momento, ¿sí?, la representación de lo que va a ser la imagen de la Exhibición Internacional de Chicago. Se llamó Exposición Colombina de Chicago, una exposición importantísima entre el 1 de mayo y el 3 de octubre. No solamente irá La Vuelta del Malón. Yo puse aquí que fotografías de la Sociedad de Aficionados van a participar, paisajes argentinos de Augusto Valerini, La Vuelta del Malón y algunas imágenes de otros artistas también. Lo cierto es que La Vuelta del Malón va a ser premiada, va a ser exhibida en Chicago, lamentablemente no va a ser exhibida en el ámbito de las, de donde se exhibían las bellas artes, va a ser exhibido en el pabellón argentino junto con manufacturas. Esto no va a ser muy feliz, pero bueno, Pedro Lagleize, un amigo justamente de Ángel de la Valle, se había ocupado de llevar este envío y por eso Ángel de la Valle estaba muy agradecido con este artista. Juntamente con la exhibición, ¿sí?, de La Vuelta del Malón, vamos a tener también algunos paisajes que van a ser exhibidos también allí, como Las Cascadas del Iguazú, una obra que a mí me gusta mucho y que también está exhibida siempre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Del otro lado, en la zona de arte argentino del siglo XIX, tenemos el espacio central con Cándido López, de un lado está La Vuelta del Malón y del otro lado están los paisajes, y allí pueden encontrar entonces esta Cascada del Iguazú, una obra en donde Augusto Valerini está buscando imágenes de paisajes que pudieran obviamente representar al territorio argentino tan variado y tan rico. Decía entonces que esa Vuelta del Malón es una obra en donde los personajes pasan a tener un lugar muy protagónico. Había justamente para beneficiar a el médico Lagleize, Pedro Lagleize había pintado de la Valle un Malón chico, así se lo llama, una obra mucho más luminosa, diferente, y se podría decir que, esto es una tropilla, ¿no? Una tropilla, un conjunto de jinetes que cabalgan desde el fondo en una planicie, que acompañan nuestra mirada, van a atravesar esta superficie en donde estamos parados, y existen muchos elementos, ¿sí?, en la pintura que nos hacen dar un temor, una sensación atemorizante del Malón. Y empezamos a mirar con detenimiento la ubicación de los personajes, cómo se ubican, marchando hacia adelante, van a pasar delante nuestro, el contraste sobre todo de esa mujer que aparece siendo raptada, y lo que llevan estos pueblos originarios con ellos. A la izquierda, un aborigen que lleva a esta mujer raptada, en el centro un aborigen que lleva una cruz, en el fondo aparece un incensario, y a la derecha ahí está, a la derecha aparece, y ahí lo vemos, una cruz, aparece un cáliz, podemos ver, un incensario, como decíamos, y todo esto está iluminado, ¿sí?, dramáticamente
y, por supuesto, La cautiva. Se sabe que las fuentes que utilizó, justamente, las fuentes que utilizó de la Valle tienen que ver con la literatura argentina, tienen que ver con Esteban Echeverría y su poema La cautiva. Se sabe entonces que, y ahí aparece un elemento notable, fíjense, aparece una valija. La idea es de un saqueo, hay una mirada y una connotación negativa acerca obviamente de este malón, y ahí tienen un detalle acerca de la cautiva, y fíjense cómo ella, la mujer, está como, vamos a decir, está como apoyándose sobre el aborigen y él es como si la cuidara. Dice Laura Malosetti Costa que esto tuvo muchas críticas, como tuvo también muchas humoradas. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo este conjunto de elementos que llevan, ¿sí?, que llevan los aborígenes, crearán ritmos, diagonales, cruces y, por supuesto, si nosotros trazamos los ejes de la composición, y esto quiere decir que la composición no solamente tiene contenido, sino que está compuesta para comunicar exactamente esta idea de asedio, de peligro que nos traerá el malón, fíjense ustedes que la línea media horizontal marca no solamente la mitad de la composición, sino marca el horizonte y marca que encima de eso está lentamente saliendo el sol. Obviamente comienza el día, ya se ha terminado, digamos, ya se ha producido este hecho y probablemente lo que traiga es un proyecto a futuro totalmente distinto. La Vuelta del Malón, una obra maravillosa, una obra de una gran significación, una obra que crea o propone la fundación de un género histórico en el territorio argentino. La obra entonces, ahí está, la dirección que va de derecha a izquierda. La obra entonces, como les decía, fue exhibida en el Ateneo. Ahí tienen los miembros de la comisión, el jurado, ¿sí?, de lo que había sido la creación de este espacio. Y ahí tienen de izquierda a derecha Eduardo Escafino con el sombrero, Eduardo Sívori arriba, Ángel de la Valle, el buen mozo con las piernas cruzadas, ¿sí?, Ernesto de la Cárcova y Augusto Ballerini. Este espacio, el Ateneo, creado en 1893, cuando la obra vuelve, ¿sí?, va a tener un local propio, y lo interesante de todos estos datos es como poder entender que el proceso del arte argentino estaba en gestación, estaba en desarrollo. Es el momento en que se van a empezar a organizar exhibiciones y Ángel de la Valle obviamente estaba en ese momento fundacional. Ángel de la Valle muere en 1903, muere dando clases en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Lamentablemente muere, esto digamos, lo dicen la bibliografía autorizada, muere en pleno desarrollo de la educación. Se sabe que algunos de sus alumnos fueron los que luego integraron, ¿sí?, como Victorica, la Escuela de la Boca. El destino de la obra fue un destino que no era exactamente el que había pedido el artista, había pensado, soñado el artista. La obra, a la muerte de este artista, es solicitada a su familia por Schiaffino, que era el director del Museo Nacional de Bellas Artes. La familia la donan a la Sociedad de Estímulo y el cargo de la venta va a ser de la Sociedad de Estímulo al Museo de Bellas Artes, y así está hoy con nosotros. La última obra de Ángel de la Valle, con un lenguaje totalmente distinto, luminoso, lleno de color, Un potrero, del año 1902, apenas unos meses antes de su desaparición. A modo de cierre, vamos a trabajar un análisis totalmente distinto. Vamos a subir al primer piso. Vamos a ir a la zona de siglo XX. En una sala en donde vemos en el fondo, ¿sí?, Fullita, ¿sí?, mezclado con el arte argentino, ¿sí?, con Beatriz, con Raquel Forner, ¿sí?, y con, digamos, tantas otras obras. Vamos a encontrar allí al costado una obra, ahí la ven, en la extrema izquierda. Una obra que
es de tal vez uno de los artistas más importantes del siglo XX. Un artista determinante, clave para el siglo XX, que no es otro que Vasily Kandinsky. Esta obra se llama Con marrón o Círculo con castaño, Kreis mit Braun, así se llama en el original en alemán, de 1929. Vamos a intentar ubicarla. A diferencia del Malón, a diferencia del retrato de Joyede, vamos a intentar ubicarla dentro de la producción de Vasily Kandinsky. Como ustedes saben, Vasily Kandinsky nace en Rusia, ¿sí? Nace en Moscú en diciembre de 1866. Se va a dedicar a una actividad muy diferente. Él venía de una familia bastante acomodada, con una mezcla de etnias bastante importantes. Él mismo dice que tenía una abuela china, una abuela alemana y familiares obviamente de origen ruso. Él narra en mirada retrospectiva que en el año de 1895, antes de cumplir los 30 años, tiene una experiencia muy especial al observar las obras del impresionismo en París, y que cuando vuelve de París ve en Moscú las parvas de Manet. Estas parvas al amanecer, las ve en Moscú, y se podría decir que cuando las ve, las parvas desaparecen para él cuenta siempre, y que todo es luminosidad y color. Él dice que de alguna manera esta idea en donde el color crea una autonomía aparece ya en su primera aproximación al arte, en estas obras que ve en Moscú. Para ello, se va a dedicar al arte. Al año siguiente va a viajar a Alemania, va a ir al sur de Alemania, a Múnich, donde va a empezar a formarse con un pintor llamado Asbe. La ciudad estaba en pleno surgimiento de su Art Nouveau, en pleno surgimiento de la Secesión, arquitecturas notables como el estudio fotográfico Elvira de August Endel, diseños extraordinarios como Richard Riemerschmidt, con sus creaciones que verdaderamente hoy nos resultan sumamente modernas, y él mismo, su segundo momento de formación, va a ser con un artista extraordinario llamado el príncipe de los pintores, que se llamó Franz von Stuck. Lo va a formar a Kandinsky, lo va a formar por una buena cantidad de años. Se podría decir que por 4 años se va a formar con él, y hacia comienzo del siglo Kandinsky va a empezar a crear un espacio nuevo, diferente, para poder enseñar arte y vivir de él. El espacio se va a llamar Phalanx. Tienen acá ustedes un afiche justamente creado por Kandinsky de una exhibición. Allí él va a trabajar hasta 1904, va a dar clase, allí va a conocer a Gabriele Münter, quien va a ser su compañera de vida y su compañera del proyecto abstracto, va a producir exhibiciones, va a crear un espacio novedoso, y su obra en ese momento, su obra en el transcurso de Phalanx, va a estar signada por imágenes de paisajes, con una materia muy rica, casi táctil, y también un personaje, un motivo que va a aparecer constantemente, que se llamó el jinete azul. Decía entonces que su obra, su producción, va a estar influida por su propia historia. El folclore ruso va a ser un elemento importante dentro de su primera obra, y pareja a caballo, una pareja donde un príncipe ha salvado a una princesa de un pájaro de fuego que no es otro que un dragón. Entonces, una pintura que va a ganar en elementos decorativos, va a ganar en sus viajes a París conociendo el puntillismo, formas muy decorativas como esta pareja a caballo, o formas tan decorativas como esta canción del Volga. Sin embargo, Kandinsky va a empezar a
viajar, va a empezar a observar exhibiciones como las de los FOB de 1905 en el Salón de Otoño, donde va a viajar no solamente con su compañera Gabrielle Münter, sino también con Alexei von Jawlensky. Va a preparar exhibiciones. A partir de 1906 va a participar en el Salón de Otoño para extranjeros, en donde él va a crear la sala de arte ruso, y se podría decir que lentamente su pintura va a empezar a tener algunos objetivos distintos. Su intención es vincular la pintura con la música. Su idea era que la música es entendida donde quiera que un artista está. Entonces, su intención es darle esa universalidad a la pintura. ¿Y cómo va a lograrlo? Bueno, a través de paisajes de ensueño, que es algo así como sus paisajes en donde lentamente va a realizar su camino hacia lo que nosotros sabemos que es la paternidad de la abstracción. Otoño en Baviera, una obra en donde lentamente va a reducir la materia, va a dejar de trabajar esos elementos tan decorativos, pero esos paisajes de ensueño tendrán una presencia clave del color que para él es muy importante, el contacto que ha tenido con los FOBs, o calle en Murnau, ¿sí? Estos paisajes de ensueño se van a hacer en Murnau, un lugar en donde su compañera, su esposa, Gabrielle Münter, la gran salvaguardadora de toda la colección de arte del grupo que ellos van a constituir, decía, un espacio en donde ella tenía una casa, en donde él lentamente dará, a través del paisaje, autonomía al mundo del color. Ese color que le va a permitir a Kandinsky producir lentamente una evolución de formas y colores que cobran cada vez mayor autonomía, mayor independencia, en donde más que representar paisajes, se los va a sugerir. 1908, 1910, sugerencia de los paisajes, vista de Murnau con ferrocarril. El ferrocarril lo podemos ver esos postes que aparecen al lado del ferrocarril, pero fíjense cómo el paisaje lentamente se va perdiendo, ese paisaje que cada vez más irá perdiendo en delimitaciones, perdiendo en referencias, hasta llegar a esta obra de 1910 que se llama El lago, en donde lentamente ciertos temas van a quedar, como los botes. Recuerden los botes porque él los va a seguir usando, pero fíjense cómo el paisaje, es un lago negro probablemente, el paisaje prácticamente se va fundiendo. Esa idea de fundición le va a permitir a Kandinsky caminar hacia la abstracción, caminar hacia la pérdida del referente para que quede la relación compositiva de los colores. Todo esto va a estar documentado en su obra Mirada Retrospectiva, que él va a publicar en 1914, y en 1911, conjuntamente con un grupo de artistas, todos ellos notables, tanto como Kandinsky, van a formar el grupo que se dio en llamar El Jinete Azul o Der Blaue Reiter, junto con Klee, junto con Macke, junto con Mark, Lionel Feininger, Campendonck y tantos otros. Decía entonces, esa acuarela abstracta, esa acuarela que él llega a realizar y que él fecha en 1910, bueno, hay debates, hay discusiones, si fue tal vez exactamente en esta fecha realizada, o si esto tiene que ver con una larga evolución entre 1910 y los años sucesivos que se llame la abstracción lírica. Allí Kandinsky va a trabajar muy conscientemente la intención de separarse del mundo de la representación, por influencia del pensamiento teosófico, que para él es importantísimo, ¿sí? Por influencia de tratar de darle preeminencia a la composición formal y también de quedarse con lo esencial, con lo básico de la composición. Este proceso lo desarrolla mientras lleva adelante ese proyecto que se llama El Jinete Azul, en donde se podría decir que va a realizar exhibiciones internacionales, tanto en Múnich como en Berlín, invitando artistas de Rusia, invitando artistas de distintos lugares, estimulando la internacionalización
internacionalidad de la pintura, que era de alguna manera lo que él quería llevar adelante con su abstracción, publicando obras teóricas que sustenten esta idea de abstracción que él va a desarrollar, y esas publicaciones serán hechas en todo el conjunto con lo que se dio en llamar el almanaque. Él mismo va a realizar la edición, ¿sí?, y también la ilustración. El comienzo entonces, en 1910, de sus producciones, que van a estar organizadas en 3 tipos, todas con nombres que tienen que ver con la música: impresiones, improvisaciones y composiciones, gran cantidad de obras que en cada caso que no van a tener producciones ni sucesivas ni ordenadas, y que producirán una cantidad de elementos, a veces con títulos por algún referente, como la marcha fúnebre para esta improvisación o este estudio para improvisación 2, como los africanos para este estudio para la improvisación 6, o ya lentamente, hacia 1910, sus improvisaciones lentamente, como en el caso de la 9 o en el caso de la improvisación 7, recuerden que no son sucesivas, él las va numerando de una manera bastante aleatoria, decía, prácticamente nos vayamos encontrando con la autonomía del color, ¿sí?, y una ausencia prácticamente de referente. Es el caso de la impresión 3, o también llamada concierto, o improvisación 26 o remar. Remar, barcas, remos, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que el remo, que los botes, aparecen como un elemento que va a mantenerse. Ahí tenemos otra imagen con colores mucho más intensos, ¿sí? Y esa independencia de color y dibujo que se irá sintiendo hasta llegar a las grandes obras de gran formato, ¿sí?, con un trabajo de análisis muy importante que se van a llamar composiciones. Tal vez las composiciones más importantes de este momento serán la composición 6, ¿sí?, y esta composición 7, en donde podemos ver ahí, en ese centro, algunos elementos en relación con la obra La acuarela abstracta de 1910. 3 años más tarde entonces, como boceto preparatorio para esa composición de 1913, aparece entonces esa acuarela que él fechó en 1910. Un centro como una imagen de tormenta, otra vez el bote, ¿sí?, un triángulo que asciende hacia la derecha de la composición, zonas expansivas de colores muy delgados y zonas muy abruptas y pequeñas de colores muy intensos en la parte superior de la composición. Una obra muy trabajada, una obra muy elaborada, que es el centro de su primera etapa de la abstracción. 1914, Primera Guerra Mundial. Él es ruso, vive en Alemania, es un enemigo, debe irse, se va a Rusia, se va primero a Suiza, luego pasa a Rusia, y allí en Rusia es bienvenido como el gran artista que era. Rápidamente se pone a trabajar en los proyectos de la revolución bolchevique recién producida, se va a poner a trabajar en el Departamento de Bellas Artes Olinchuk, va a fundar museos, va a crear escuelas, va a ser un maestro de arte, un notable maestro de arte, incluso como profesor de arte en la Universidad de Moscú. Se podría decir que hay una vuelta a la figuración, va a abandonar momentáneamente la abstracción en esos años de la guerra, y se podría decir que ese tiempo de la revolución va a crear algunos acuerdos, pero muchas desavenencias, y ya prácticamente 4 años después de la revolución, en 1921, un grupo de jóvenes artistas llamados por ellos mismos constructivistas van a empezar a decir que Kandinsky es un pintor excesivamente burgués para participar del proyecto bolchevique. Y eso va a implicar que Kandinsky se vaya por segunda vez de Rusia, vuelva a Alemania como había viajado, ¿sí? Se podría decir que 25 años antes, un poco más, incluso 26 años antes, y por pedido de Klee ingrese a la escuela de la Bauhaus,
una de las escuelas más extraordinarias, innovadoras y revolucionarias que existieron en el siglo XX. En esa escuela de la Bauhaus, Kandinsky va a entrar como maestro y como artista. Homenajes constantes va a recibir, ¿sí? Su llegada a la Bauhaus en 1922 lo va a poner en un lugar importante. Como docente de composición, él va a empezar a trabajar con una fuerte influencia de lo que vio en Rusia, de esa tendencia que se llama suprematismo. Ahora vamos a ver qué características tiene. Va a publicar sus clases en punto y línea sobre el plano, que son las clases que él da de composición justamente en la Bauhaus, y van a festejar, va a haber unos festejos, fiestas, cuando cumpla 60 años. ¿Cuál es la obra que Kandinsky hace en la primera etapa de la Bauhaus? Pues bien, obras con fondos blancos, obras cuyos espacios parecen llevar a una cuarta dimensión, algo que era muy característico de la obra de Kazimir Malevich, del suprematismo, obras que lentamente van a ir limpiándose de ese expresionismo, de esos fondos tan cargados de elementos que él venía desarrollando. Y se podría decir que en esa experiencia de la Bauhaus, entre el año 25 y el 27, Kandinsky va a atravesar un momento que se llama periodo de círculos. Este es tal vez alguno de los representantes más importantes, y en ese periodo de círculos está nuestra obra justamente, que se llama Círculo con Castaño, y aquí quedamos, y muchísimas gracias por habernos acompañado en este festejo de los 89 años de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias.